¿Qué tal, familia? Muy buenas noches, me da mucho gusto que estés conectado. El día de hoy vamos a seguir explorando y estudiando este libro de Zacarías, que realmente trae enseñanzas muy importantes para centrarnos en una vida práctica, pero que tenga relevancia, ¿sí? Y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Alguna vez te has preguntado si todas nuestras prácticas religiosas, ¿sí? Religiosas, como el ir a la iglesia, cantar alabanzas, de este tipo, realmente están alineadas con la voluntad de Dios, o simplemente estamos siguiendo una rutina, o simplemente rituales? Y déjame contarte la historia del rey Saúl, ¿no? Esta historia se encuentra en el Antiguo Testamento, ¿no? Es una historia, ¿sí?, que nos enseña una gran lección sobre la obediencia y lo que realmente le importa a Dios. Saúl fue el primer rey de Israel. De hecho, recibió él órdenes claras y específicas de parte de Dios, ¿sí? Y estas las había recibido a través del profeta Samuel. La tarea era muy simple, pero era muy importante. Tenía que destruir por completo al pueblo de los amalecitas, que era un enemigo de Israel, pero le dio la orden de no quedarse con nada de su botín. Pero Saúl, en lugar de hacer lo que Dios le pidió, decidió él hacer las cosas a su manera, ya sabes, a lo mexicano, ¿no? En lugar de destruirlo todo, dejó vivo al rey Agag y permitió que sus soldados se quedaran con lo mejor del ganado y las ovejas, con la excusa de ofrecerlas en sacrificio a Dios. Cuando Samuel llegó y vio lo que había pasado, lo enfrentó de inmediato. Saúl lo que hizo, como cada uno de nosotros cuando no obedece a Dios, es que tratar de justificarse, ¿no? Y le dijo que lo que había hecho era para ofrecerlo en sacrificios a Dios, pensando que eso haría que sus acciones fueran, ¿qué? Pues aceptables. Pero Samuel le respondió con una frase que sigue siendo muy poderosa hoy en día. El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grasa de los carneros. Esta respuesta no solamente fue una reprimenda para Saúl, sino también es una revelación de lo que realmente le importa a Dios. A Dios no le interesan los rituales vacíos, ni siquiera los actos religiosos, sino un corazón que sea obediente a Él. Él quiere que tu obediencia sea sincera. Él quiere tener una relación auténtica contigo. Así que pensemos en esto. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas tratamos de justificar nuestras acciones, creyendo que nuestras obras y rituales pueden compensar esa desobediencia con la cual nosotros estamos actuando, o con esa falta de integridad? Es fácil caer en la trampa de pensar que nuestras prácticas religiosas, ¿sí?, nuestra asistencia a la iglesia, nuestras ofrendas, el cantar las alabanzas o algún acto de caridad va a poder reemplazar una vida de obediencia diaria a Dios. Lo que esta historia nos muestra, ¿sí?, es que nada puede sustituir el amar y obedecer a Dios de una manera genuina. La historia de Saúl realmente es una advertencia para ti y para mí, pero también es una invitación. Es una llamada a examinar nuestras vidas y a preguntarnos si nosotros estamos realmente obedeciendo a Dios en todos los aspectos, o si estamos eligiendo qué parte sí y qué parte no seguir. Esto es un recordatorio de que Dios valora un corazón que es obediente. Y lo valora más que cualquier sacrificio o acto externo que tú y yo podamos hacer. Así que busquemos tener una relación con Dios basada en la obediencia y en la devoción. Y vamos a estudiar este capítulo número 7 y vamos a empezar leyendo el verso 1 que nos dice: Aconteció que en el año 4 del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes 9, que es Quisleo, cuando el pueblo de Betel había enviado a Saezer con Regem-Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová. El texto nos dice algo bastante específico, ¿no? En el 4º año del rey Darío y también el 4º día del 9º mes. Y esto lo que hace Zacarías es colocarnos, ¿no?,
en un marco referencial de tiempo. Nos coloca a finales del año 518 a.C., durante el reinado del rey persa Darío I. Y esto es alrededor del mes de noviembre. Pero esto nos da una idea clara de cuándo sucedió todo y nos ayuda a entender este contexto histórico. Y nos enmarca también, ¿no?, los nombres Sarecer y Regem-Melech. Le da un toque de autenticidad y nos conecta con la realidad cultural de la época. Esta acción es enviar a la gente de Betel, ¿no? Muestra cómo estos representantes viajaron a Jerusalén buscando lo que es orientación. Y desde un punto de vista bíblico, esto refleja el deseo genuino de los betelitas de hacer lo correcto ante Dios. Teológicamente, cuando nosotros hablamos de la palabra del Señor, estamos subrayando que Dios guía a su pueblo a través de los profetas. Y esta búsqueda de dirección de parte de Dios que vemos aquí es un recordatorio de la importancia de consultar a Dios en nuestras prácticas diarias, pero también en cada una de nuestras decisiones. Así que hagámoslo. Verso 3 nos dice: y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos, y a los profetas diciendo: lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo. Y nos encontramos ya en estos versos 3 y 4, ¿no? Podemos ver cómo la gente de Betel hace una pregunta que es directa. ¿Debemos llorar y ayunar? Porque esta era la práctica religiosa que ellos estuvieron realizando durante 70 años en el cautiverio. Pero esto no solo muestra su urgencia de querer entender la voluntad de Dios, sino también lo serio que pues tomaban sus prácticas religiosas, ¿no? Y la respuesta de Dios es igual de clara y contundente. Entonces la palabra del Señor Todopoderoso vino a mí. Y esto destaca la comunicación directa entre Dios y el profeta Zacarías. Y está subrayando esa importancia y la autoridad de lo que Dios va a decir. Porque podemos ver este título de nuestro Señor y Dios, ¿no? Señor Todopoderoso. Y está resaltando ese poder y esa autoridad suprema de Dios en esta conversación. Desde un punto de vista bíblico, la pregunta de los betelitas sobre si deben de seguir ayunando en el quinto mes, esta tradición pues recordaba lo que era la destrucción del templo, reflejaba una preocupación por la autenticidad de sus prácticas. De hecho, la respuesta de Dios a través de Zacarías muestra lo que realmente importa, y esto es no solo seguir las prácticas, sino el trasfondo que hay en ello, la sinceridad, la intención que hay en el corazón de las personas. Este pasaje nos está enseñando que Dios valora más la verdadera devoción, el amor, la sinceridad de nuestros corazones ante cada práctica que realicemos, sea religiosa o no. La respuesta de Dios a través de Zacarías está demostrando que Él está atento a esas preocupaciones de su pueblo y que se preocupa por tener esa conexión genuina con cada uno de ellos. Así que esto es lo que debe de existir en nuestro corazón. Y esto nos lleva a nosotros también a pensar, ¿no? Lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Las prácticas que yo realizo, ¿están alineadas a Dios? ¿Estoy obedeciéndole a Él? ¿Se está viendo mi amor a través de cada una de ellas hacia Dios y hacia las personas? Eso es lo que tenemos que ver. El verso 5 nos dice: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Y aquí la respuesta de Dios es una crítica personal, ¿no? Conectando directamente su mensaje a cada uno de nosotros, ¿no? O a cada uno de los oyentes en ese momento y tiempo específico, ¿no? Pero la comparación de cuando ayunasteis y llorasteis, o cuando comiste y bebisteis, destaca pues esa hipocresía, ¿no? En las prácticas religiosas que había en el pueblo de Israel.
mostrando que hay una diferencia entre lo que hacen y lo que hay en su corazón. Dios está haciendo aquí una reflexión que es de carácter profundo sobre las verdaderas intenciones que hay en muchas ocasiones a través de las prácticas religiosas que realizaba su pueblo, pero que también realiza el día de hoy su iglesia. La pregunta es si los ayunos y las comidas son realmente para Él, o simplemente era una rutina sin sentido. Porque está haciendo esta comparación entre los rituales de Él y las prácticas de las fiestas que había enmarcado Dios. Y Dios lo que empieza a hacer aquí es criticar esa hipocresía de hacer rituales como el ayuno, sin tener una verdadera devoción y entrega a Él. Y esto debe de resaltar nuestro interés, porque nos muestra cómo es que Dios sí desea, por ejemplo, que nosotros ayunemos, pero ¿cuál es la intención que hay detrás de ese ayuno? ¿Es acaso el como quererle doblarle el brazo a Dios para que haga lo que le digo? ¿O mi intención es ganarme su favor? ¿O solo practico el ayuno cuando necesito algo? Y en esos tiempos de ayuno únicamente me estoy absteniendo de comer o de beber. ¿O es porque deseo que se intensifique esta relación que yo tengo con Él? Porque deseo escuchar su voz y ser obediente a Él. ¿Cuál es la intención que hay detrás de este ayuno? ¿Lo estoy haciendo realmente para Dios? ¿O lo estoy haciendo únicamente para mí, para mis beneficios? Aquí Dios nos está poniendo a reflexionar. Porque aún las prácticas de estas fiestas, pues donde hay alimento y bebida, pues le estaban haciendo también por hacer. No estaban dándose cuenta de lo que realmente estaban practicando. Y un ejemplo práctico dentro de la iglesia de Cristo en general, pudiésemos nosotros hablar de que muchas veces estamos en la alabanza, pero tenemos letras que no son bíblicamente fundamentadas, ¿no? O tenemos esas letras bíblicas fundamentadas en la alabanza, pero el adorador, el que alaba, y me refiero a los congregantes, no tanto al grupo de alabanza, pues no está poniendo atención a lo que está cantando. Simplemente abre la boca y canta, pero no estoy sintiendo eso que estoy cantando en mi corazón. No le estoy rindiendo esa alabanza y esa adoración a Dios. Simplemente se ha vuelto un ritual o una rutina. Y es ahí donde nosotros tenemos que prestar atención. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Continuamos. Verso 7 nos dice: ¿no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en los alrededores, y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Y ahora vemos aquí a nuestro Señor y Dios no realizando esta pregunta retórica, ¿no? No son estas las palabras que el Señor proclamó, es decir, que dijo, que habló en un tiempo pasado, ¿no? Y esto debe de aperturar en nosotros esa reflexión, una introspección en la cual pues nosotros estemos recordando la palabra de Dios. ¿Cuál es la enseñanza que hay en ella para poder realizar esa acción? Y le empieza a decir también, ¿no? Cuando Jerusalén y sus ciudades estaban habitadas y prósperas, ¿no? Está estableciendo esta conexión entre la obediencia, ¿sí?, y el mensaje de Dios, que es en todo tiempo, ¿sí? No solamente cuando estoy triste, acongojado, en problemas, voy a ayunar, no. Sino también cuando estoy feliz, próspero y agradecido con mi Señor y Dios.
Dios está haciendo en este llamado un recordatorio a las advertencias y a las enseñanzas que pues Él había dado anteriormente al pueblo, ¿no? Nos está haciendo ese énfasis en que la verdadera obediencia es a la voz de Dios, no a lo que habían dicho estos líderes religiosos, ¿no? De llanto o lamento y ayuno. Porque ese era algo que fue instaurado por el hombre y no había sido instaurado por Dios. Y Él está haciendo ese hincapié: hazme caso a lo que yo te digo y lo que yo te hablo. De ahí la importancia de estudiar nuestra Biblia y de examinarla. ¿Para qué? Para no ser engañados. Podemos ver aquí cómo la obediencia es algo crucial. Cómo al escuchar su voz y hacerla es algo que necesita el hombre para poder vivir esa prosperidad en cada acto que cada uno de nosotros realizamos. Y así, hermanos, podemos nosotros concluir que este pasaje nos está mostrando que lo importante no solamente es seguir estas tradiciones religiosas, ¿no? Sino que debemos de hacerlo con sinceridad. Si voy a orar, va a ser con sinceridad, no para que los demás me vean y vean lo espiritual que soy. Si voy a alabar a Dios es porque hay esa intención detrás de cada palabra que sale de mi boca. Que si voy a ayunar es porque deseo tener una intimidad con mi Señor y Dios, no porque quiero simplemente ganarme su favor. La intención es lo que encuentra detrás de cada uno de estos actos. No se trata de hacer rituales simplemente por hacer, sino se trata de mostrar nuestro verdadero amor y nuestra devoción hacia Dios. Y lo pudimos ver en este pasaje, ¿no? Porque Dios les pregunta si realmente estaban ayunando para Él o simplemente lo estaban haciendo por costumbre, ¿no? Incluso criticó las comidas festivas, ¿no? Que eran más para su propio disfrute que para honrarlo a Él. La idea es que si voy a hacer algo para Dios, tengo que hacerlo de una manera sincera. Mi obediencia y mi amor tienen que ir de frente. En otras palabras, para que las cosas vayan bien, deben de seguir a Dios de manera auténtica y no solamente cumplir con las reglas de una manera externa. Que tengas una gran noche, familia. Bendiciones. Bye.